Este programa es patrocinado por Colegio de Estudios de Posgrados de la Ciudad de México, tu mejor opción para seguirte preparando. Conoce nuestra oferta educativa de licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados. Para más información, comunícate al 55 65 85 58 00 y no dejes de prepararte. Hoy en Noches de Census, trascendencia de la administración del capital de trabajo. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, Maestro José Luis Arroyo. Hoy en Noches de Census, trascendencia de la administración del capital de trabajo. Presenta Contador Público Antonio Aranda y como invitado especial, Maestro José Luis Arroyo. Hola, ¿qué tal, amigos de nuestras redes sociales? Sean bienvenidos a una noche más de Census. Bien, este miércoles 25 de agosto, siendo las 7:44, sean bienvenidos a un programa más de Census Capacitación en esta barra programática de los días miércoles en Noches de Census. Mi nombre, Antonio Aranda, y es un gusto recibirles. El día de hoy vamos a hablar de la trascendencia en la administración del capital del trabajo, con nuestro amigo, el buen maestro José Luis Arroyo Amador. Pero como siempre, vamos antes a las notas del día. Bien, gaseros ofrecen a Gas Bienestar 100 estaciones de servicio. Una alianza de Unicargas y Gas Bienestar podría impactar el 50% de las ventas de gas LP. La Unión Nacional de Industriales de Carburación de Gas, Asociación Civil, Unigas, le ofreció 100 estaciones de servicio al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador para fortalecer la estructura de distribución de Gas El Bienestar. En conferencia de prensa, Enrique Puebla, presidente de Unirgas, señaló que para ellos significa una gran oportunidad la llegada de Gas Bienestar al mercado. Bien, en otra noticia, tribunal revocó parcialmente multa contra Movimiento Ciudadano por el caso Samuel García. El Instituto Nacional Electoral debe requerir a la hermana y al hermano de Samuel García y a las 3 personas morales para que proporcionen la información que consideren necesaria para la investigación. La Sala Superior del Tribunal Electoral revocó parcialmente la sanción del INE que había impuesto a Samuel García y al partido Movimiento Ciudadano. Me han costado prácticamente $1,000 millones en los últimos 8 años los accidentes que han ocurrido pues en esta paraestatal. De acuerdo con la petrolera, el gasto económico destinado a cubrir siniestros petroleros fue superior en la administración de Peña Nieto, en lo que va del gobierno actual. Bien, por otra parte, Pemex restablece producción de 35 pozos de los 125 afectados por la explosión. El director general de la paraestatal mexicana, Octavio Romero Oropesa, estimó restablecer el total de la operación al siguiente lunes.
Octavio Romero Oropesa, director de Pemex, informó que se lograron restablecer 35 pozos de los 125 pozos afectados por el accidente del domingo en la plataforma EKU A2 de la sonda de Campeche, con la que se recuperó 71,000 de los 421,000 barriles diarios de crudo perdidos. Anunció que durante las próximas 36 horas se recuperarán otros 29 pozos y que le permitirán alcanzar una producción de 110,000 barriles diarios con la finalidad de que el día lunes 30 de agosto se restablezca la totalidad de la operación de esta paraestatal. Pues bien, Fiscalía le entra al tiro entre Andrés Manuel López Obrador y Anaya. Asegura tener evidencia de sobornos millonarios. El ex candidato presidencial habría recibido la cantidad de 6,800,000 pesos a cambio de su voto por la reforma energética. La Fiscalía General de la República dio a conocer este miércoles la versión pública sobre los sobornos que altos funcionarios de Odebrecht, Brasil, entregaron a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, entre los que se involucra al ex candidato presidencial Ricardo Anaya. La FGR publica este documento un día antes de la fecha en la que el panista tendría que presentarse ante un juez, hecho por el cual afirmó el lunes que se exiliaría del país. En tiempos de autócratas como López Obrador, el exilio es la única alternativa para seguir luchando. Bien, pues hasta aquí las notas del día y vamos con nuestro tema el día de hoy, trascendencia de la administración del capital de trabajo. Para esto hemos invitado a nuestro maestro José Luis Arroyo Amador. Regresamos. Por parte de su actividad profesional es consultor financiero, fiscal, en reestructurar también negocios y en defensa fiscal para personas morales y personas físicas a nivel nacional. Tiene la experiencia de más de 20 años en empresas privadas. Participa en el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, ha sido vicepresidente de docencia del Consejo Directivo del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo y también miembro de la Comisión Fiscal del 2015 a 2020. Presidente de la Comisión Fiscal de la Zona Centro del IMSP 2020, expositor de cursos y diplomados a nivel nacional, también es socio del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo y es socio de Arroyo Consultores y de Audacia Corporativa Fiscal. Participante de programas en radio por internet, por ejemplo, Audacia Corporativa Fiscal en Sinergia Intelectual y también es director editorial de la revista digital Audacia Corporativa Fiscal. Le damos la bienvenida. Muy buenas noches. ¿Qué tal, maestro José Luis Arroyo? ¿Cómo está? Hola Antonio, pues con el gusto de saludarte, el privilegio de compartir con todos ustedes y pues aquí atento a lo que podamos colaborar con la plática que vamos a tener. Bien, trascendencia de la administración del capital de trabajo. Yo cuando leí el tema le decía, ¿no? Antes de iniciar, que de qué vamos a hablar, porque me quedé como en pensar cómo se va a abordar este tema, ¿no? Yo le platicaba que anteriormente pensaba de mínimo vital, se está refiriendo a capitalismo, a esta parte laboral. Me comenta, no, es más bien la administración financiera, todo lo que tiene que ver con la parte financiera de flujo de caja dentro de las empresas. Y bueno, arrancando con ese tema, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Pues sí, creo que la primera tarea, como bien lo compartíamos al inicio, el capital de trabajo, la generación de este, es el principal indicador financiero de cualquier empresa, donde los inversionistas o cualquier analista experto en la materia observa la parte financiera de la empresa para ver qué tan saludable o no está, reitero, desde el concepto financiero, y basado en ello, pues poder determinar qué alternativas se pueden manejar con esas empresas, ¿no? ¿Dónde es regularmente donde las empresas, bueno, pues no eficientan los recursos económicos y realmente no dan soluciones que deberían de dar en la cuestión de tesorería, en la cuestión de su flujo? Fíjate, Antonio, que la parte importante creo que eso es lo que hemos reiterado en diferentes ocasiones. Los contadores, somos contadores financieros por esencia y creo que nuestra tarea principal es ser asesores de negocios. Es muy importante el registro contable, pero estarás de acuerdo conmigo que el registro contable pues la historia de lo que ya pasó. Pero, ¿qué vamos a hacer con esa información?
el empresario, y bueno, pues en la familia, no solo a nivel empresarial, en la familia, lo que nos hace producir o que nos hace generar precisamente efectividad es el flujo de efectivo. ¿Por qué las empresas no tienen flujo de efectivo? La pregunta general del empresario. Oiga, contador, oiga, administrador, ¿y el dinero dónde está? Porque hay ventas. Sí hay ventas, pero ¿dónde está el dinero, no? Y empezamos con esas problemáticas, también enfocado quizá en que, voy a decirlo de esta suerte, que nos distraemos más en el tema fiscal que en el tema financiero. Entonces, creo que esa es la parte principal de este conflicto, independientemente de que seguiremos abordando cuestiones que no se hacen, sobre todo como la planeación financiera de las empresas. ¿Qué debemos de tomar en cuenta para realizar una correcta planeación dentro de las empresas? ¿Cuál es el factor primordial que yo entro como contador en una empresa? ¿Qué es lo primero que tengo que revisar para poder dar ese salto en la cuestión financiera y no únicamente dedicarme a la parte de los impuestos? Bueno, primero la tarea justo es aplicar, decía yo hace unos minutos en otra plática, ¿cuánta es la capacidad instalada de conocimiento que tenemos los contadores? ¿Y cuánta es la capacidad utilizada? En relación a ello, recordaremos que tenemos estudios pues, de administración financiera, análisis e interpretación de estados financieros, evaluación de proyectos de inversión y todas estas áreas que incluyen el tema de presupuestos. Simplemente poniendo el ejemplo más ágil que podríamos tener, para poder llevar a cabo esta plática del día de hoy, tuvimos que hacer una planeación mutua y tuviste que poner en coordinación al equipo de trabajo para ver fecha, tema, horario, conexión, etcétera, ¿no? ¿Cómo se dio ello? Bueno, pues a través precisamente de que tú ya traes una planeación del programa, de lo demás, y de eso, sin duda alguna, pues tiene costos que vas a tener que llevar a cabo y ¿tenemos suficiente para ello o no? Vamos, la planeación financiera implica conocer la empresa y hacer una proyección de lo que vamos a lograr, entendiendo las condiciones del mercado, el entorno en el que nos movemos y que estará sumado todo esto pues a la experiencia y al conocimiento del medio donde estemos insertos, Antonio. Bien, ¿y por qué? Bueno, aquí viene otra pregunta. ¿Por qué el contador público entonces olvida esta parte tan importante que tiene otras áreas en las cuales puede desarrollar muchísimo potencial? ¿Por qué encasillarnos únicamente a lo que hoy viven muchas de las personas en la parte fiscal únicamente, en el cálculo del impuesto y el entero del mismo? ¿Por qué nos hemos, desde su perspectiva, por qué nos hemos ubicado en esa parte? Sin duda alguna, creo que forma parte de la educación que recibimos en la universidad. Si estás de acuerdo, muchos colegas catedráticos te dicen, la parte importante son los impuestos, porque así lo externo yo y con el respeto que me merecen. La mayoría de ellos también trabajan en esa área, no trabajan en el área financiera. Y cuando les toca hacer el área financiera, pareciera que te dicen, lo más importante es el pago de los impuestos. Cuando yo hablo con el empresario, le digo, lo más importante es de dónde va a surgir el recurso financiero para el pago de los mismos, ¿no? Y para el pago obviamente, de la nómina y de todo lo que implica la empresa, incluyendo lo que el empresario necesita para vivir en flujo de efectivo. Y hago un concepto trascendental, Antonio, que ya haya pagado impuestos. Entonces, como es poco promovido también en el medio financiero, y simplemente creo que tendrás ahí un poco la estadística. Si nosotros queremos dar un curso de finanzas, de presupuestos, inclusive de normas de información financiera, se complica un tanto la asistencia de nuestros colegas, ¿no? Y si lo vemos a otro lado, al área fiscal, pues como que pareciera que eso es lo más importante. No dejando o no soslayando que no sea trascendental lo fiscal, pero primero, de acuerdo a mi perspectiva, primero lo financiero. Primero se genera la operación y luego en consecuencia se causan las contribuciones o los impuestos, ¿no? Pero creo que esa es la parte importante, que no se le ha dado el valor ni el dar a conocer al empresario cuáles son los beneficios de todo esto. ¿Será contador será maestro que tampoco lo ubica el propio contador? Es decir, pareciera que no tiene bien ubicado esto y cómo puede hacer mención de lo mismo que no conoce.
Interesante punto que destacas. Y creo que es, mira, no lo sé si fuera, en la práctica creo que es desconocimiento. Y no hemos evaluado los pros y contras de dedicarte a la planeación financiera o a las finanzas como tal. Es desgastante para todos los que nos hemos encontrado con los colegas, es desgastante enfrentarte a llevar la contabilidad, al estar pendiente de las declaraciones, a los cierres de mes, de ejercicio y complicarse la situación cuando hablas con el empresario. Nada menos uno de los puntos relevantes también, Antonio, creo es no observamos el beneficio de la aplicación de las normas de información financiera, las cuales justamente te llevan a analizar, porque estas normas nos dice, estimado Antonio, que los estados financieros deben ser analizados e interpretados. Bajo esa premisa, también podríamos dejar ahí en el aire la pregunta, ¿y cuántos estados financieros se presentan con qué periodicidad debidamente analizados e interpretados? ¿Cómo se va a hacer esa interpretación, Antonio? Cuando yo cuente con herramientas de comparación. Esa herramienta principal, ¿cuál es? Ya lo habíamos compartido, el presupuesto. Existe un presupuesto de operación que va a integrar, obviamente, los ingresos, los costos, los gastos, etcétera, y un presupuesto que lo complementa, que es el de flujo de efectivo, que generalmente se aplica en las áreas de tesorería y que no debemos confundir con la NIF B2, que es el estado de flujo de efectivo, ¿no? Acá es ingreso y egreso de recurso financiero en la empresa, lo que mueve a todos los negocios. Y esa creo que es la parte de reto que tenemos el gremio, que no lo hemos sabido vender porque no lo aplicamos y que pareciera, bueno, también es cierto, reitero, que pareciera que cuando tú buscas trabajo o le ofreces un servicio de esto al empresario, como no lo hemos podido amalgamar correctamente en su valor y en el resultado que le representa al empresario, probablemente ese sea el conflicto, ¿no? Que el empresario no te lo acepta porque no sabe de qué se trata. Claro, y basado en ello, la preocupación es más bien los impuestos, ¿no? El pago de las contribuciones más que la generación o el análisis de su propio negocio, porque de alguna forma, pues él conoce su negocio y ha aprendido de forma empírica. Aprendido de forma empírica a llevar el posicionamiento de sus bancos, saber cuánto egresó, cuánto ingresó, y bueno, regularmente también al empresario le cuesta un poco dejar esa parte, ¿no? Dejar la parte del dinero por cuestiones de que le han hecho, bueno, pues fraude o algún tipo de situación por ahí, creo que es la parte que más les cuesta, maestro. Ahora bien, habló sobre el análisis de estados financieros. ¿Qué o cuáles son los principales rubros que tenemos que analizar en los estados financieros por principio? Bien, haciendo referencia a lo que el tema de hoy es el capital de trabajo, podríamos establecer muy ágilmente. El capital de trabajo es aquello que se genera para poder llevar a cabo la operación de la empresa de la actividad a lo que sí se dedica, ¿no? Si soy panadero, bueno, pues ¿qué me genera mis ingresos por la venta del pan? ¿Con quién tengo mis negocios de proveeduría, etcétera? Y esa tarea es justamente la que tengo que observar. ¿Cómo está mi efectivo y equivalentes para saber si tengo disponibilidad del mismo? Algo interesante que tenemos ahí son las cuentas por cobrar contra las cuentas por pagar. Y en ese análisis financiero tendríamos que ver la rotación de esas cuentas por cobrar, Antonio, para poder analizar que pues esté en primera instancia la generación de los ingresos comparado con la periodicidad que tengo de pago, derivado también del análisis de los inventarios, ¿no? A veces hemos encontrado situaciones en donde el empresario, por diferentes razones, te dice, me ofrecieron un descuento de inventarios, entonces tienes saturado el inventario, pero ese no se va a realizar en el corto o mediano plazo. Las condiciones actuales, lamentablemente financieras a nivel mundial, pero vamos a hablar de nuestro país, no dan una pauta exacta como para que todas las operaciones se generen, y aquellos que se quedan con inventario, pues es un costo altísimo de mantenimiento. Entonces, ¿dónde está el flujo efectivo? Sí, he vendido, probablemente, pero todo lo tengo en cuentas por cobrar. ¿Qué voy a hacer con ello? Simplemente, ¿estás de acuerdo? También me genera un impacto fiscal negativo esta tarea de tener las cuentas por cobrar ahí.
Qué importante porque, bueno, nos ha tocado ver que empresas y hoy en día se están sosteniendo con base en préstamos, ¿no? Para seguir con su flujo de venta normal, sin embargo, castigando una parte de la utilidad. Y si no tienen un buen contador que les ubique que tal vez la rentabilidad del negocio ni está siendo rentable para principio, puede ser que encontremos a alguien que únicamente esté pagando contribuciones, únicamente esté dando a lo mejor empleos en una parte, pero todo esto se está endeudando como una bola de nieve que de tarde o temprano pues le va a pegar en algún momento, ¿no? ¿Cómo ubicar al empresario, maestro? ¿Cómo hacerlo voltear hacia el contador? ¿Qué es más que pagar impuestos? ¿Cómo lograr esa fórmula que yo creo que muchos que estamos aquí escuchando este programa seguramente se preguntan, ¿cómo lograr que el empresario me vea de otra forma y no nada más el pagador del impuesto? Excelente. Fíjate que dijiste algo muy relevante. Nosotros, reitero, como asesores de negocios, tenemos la capacidad de leer esos estados financieros y bajo una realidad bien conceptualizada, porque lamentablemente también hemos confundido el registro contable con operaciones fiscales. Lo hemos compartido en otras sesiones, pero no es nada congruente ni razonable que hoy se esté dándole prioridad al registro contable sobre los FDIs. Los FDIs son para efectos fiscales y en un momento dado, pues nos vamos a la historia, si gustas, hace 10 años no teníamos FDI, entonces ¿cómo registramos la contabilidad? Y pareciera que hoy, ayer veía una opinión ahí en las redes sociales que también de repente traen muchas confusiones, decían, oigan, ¿y cuál es el efecto del IVA? Porque me da cuando lo registro en un sistema así y cuando lo registro en otro sistema así, de una operación en dólares. Yo dije, a ver, espérame, el IVA tiene un momento de causación. ¿Qué tiene que ver un sistema con el otro? Y la tarea que decía este amigo es, tengo discusión con un tercero. Y bueno, las respuestas fueron también una barbaridad, Antonio. Ya que estudiamos los contadores, si lo recuerdas, dependiendo de nuestro tira curricular, evaluación de proyectos de inversión o administración de proyectos. Y en esa tarea nos enseñaron que dentro de la determinación hay 3 opciones. El proyecto es viable, no es viable o es mejor no hacer nada. Si el negocio no deja, pues es razonable decirle, señor empresario, por aquí el camino no va. No va. Ustedes se respeta su decisión, pero es mi compromiso decirle que esto no tiene éxito. Pero algo muy importante, creo, estimado Antonio, ahorita, y yo como contador que sé que no hay negocio, ¿para qué me quedo? Claro. Claro, Sí. en algún momento se va a acabar. Así es, y lo peor, ¿estás de acuerdo? Bueno, la responsabilidad social que tenemos. ¿Cuántos trabajadores hay alrededor? ¿Cuántos proveedores? Y si estamos viendo que el negocio no va a dar, ¿para qué seguimos compartiendo la idea? Perdón que lo externa así, pero muchos dicen, mañana primero sale el sol y nos va a bendecir y todo va a ir bien. La esperanza muere al último y todo ese tipo de cosas. Pero los números son fríos. Los números son fríos, Antonio. Decías tú, ¿cómo lo podemos enfocar? Y generalmente yo le sugiero a la gente, hagan un ejercicio como en casa. En casa, mi trabajo hoy, mis ingresos provenientes de mi trabajo, ¿son suficientes para mantener mi estilo de vida? ¿Lo tengo que castigar en base al flujo efectivo o tengo oportunidad de ahorrar? Porque también estás de acuerdo en nuestra cultura financiera, la educación financiera que tenemos a veces es muy complicada. Pareciera que decimos, ya generé ingreso, me tengo que ir de vacaciones. Es momento de cambiar de ropa, de zapatos, pero si no analizamos cómo viene el comportamiento de nuestro negocio, probablemente cuando nos demos cuenta se nos va a venir encima un compromiso. El más común, que pareciera muy de principiantes, el que se nos pasa la fecha de pago de la tarjeta de crédito. Que no entendemos. Sí, ¿estás de acuerdo que la tarjeta, el estado de cuenta te dice pagar antes del día 25? Y nosotros decimos, era el día 25, maldita sea, ¿por qué me cobran sobregiro? Bueno, no, voy a poner otra, maestro, un poco más, a lo mejor se nos pasa el de la tarjeta de crédito y bueno, nos vamos a quedar sin crédito y a lo mejor no le interesa tanto esta parte. Pero ¿qué pasa? Recientemente pasó con el agua, ¿no? Se me pasó el pago del agua, no nos dimos cuenta y cuando vi la multa era el 100% del pago.
¿Y qué pasó, no? Se me pasó la fecha de pago, me están multando con el 100%, ¿no? Una cantidad estratosférica en agua. Sin embargo, bueno, pues fue mi responsabilidad el no ubicar ese pago, ¿no? Más bien, en nuestro caso, fue mala administración y no por la parte del flujo. No había el flujo, el problema fue que no tuve una correcta administración. Pero es correcto lo que dice el maestro. ¿Cuántas veces no se les pasa? Porque tal vez ni tan siquiera generen para esos pagos, ¿no, maestro? Justo lo que acabas de decir, ¿cuál fue ese error administrativo? No lo programamos, no lo analizamos, no lo avisoramos. Y así como ese puede ser la tenencia, puede ser la licencia, que de repente te detienen y dices, no me di cuenta que estaba vencida. No, mi rey, pero la multa es de tanto, ¿no? Y tu flujo efectivo es el afectado. Pero volvemos al círculo vicioso y te dicen, pero no se preocupe, la puede pagar con tarjeta. Ah, qué bueno que traigo la tarjeta. Pero lo que no evalúas, ¿estás de acuerdo? Es cuál es tu disponibilidad y tu compromiso. Porque también no hacemos, asociando todo el negocio de empresas y de personas, traemos por ahí comprometidos pagos a mensualidades. Pero si fuera un buen contador, disculpen que lo externen así, yo en mis pasivos diría, debo tanto. Descuento de mi disponible de la tarjeta de crédito, la deuda, porque esa ya la tengo comprometida. Claro. Pero yo digo, no, como no me han cargado esto, entonces tengo mayor disponibilidad. Y se vuelve un martirio absoluto el desconocimiento de cómo te van a capitalizar los intereses y que la tasa, cuando te preguntan, oye, ¿cuál es la tasa? Bueno, perdón. Si vas al banco, platicas con el ejecutivo que su negocio es obtener y fijar metas, vamos a compararlo con la gente del SAT. Para ellos es recaudar y para el banco es cobrar. Entonces se dice, pues mira, la tasa se calcula así. Cuando tú haces la matemática financiera, que también tenemos conocimiento de los contadores por la capacidad de ello, observas que tu tasa se fue a un 70-80% por la capitalización. Y eso es mi capital de trabajo, creo, mi estimado Antonio, hablando de las personas y pudiéndolo proyectar hacia las empresas. ¿Mi capacidad de pago cuál es? Pues tengo que ver mi efectivo y equivalentes, la disponibilidad, si es que tengo inversiones, cómo están su vencimiento y mis cuentas por cobrar. ¿Las voy a realmente cobrar o no, Antonio? Porque ahí es otro problema. Las empresas dicen, sí tengo muchas cuentas por cobrar. Les generan muchos problemas también fiscales, que no es el tema de hoy. Pero fiscales o legales también, ¿no, maestro? Legales porque ya tenemos que buscar al abogado para irnos literal a la demanda o tratar de adjudicar algún tipo de bien que estuvo en el contrato, a lo mejor de mutuo con prenda, ¿no? Y decir, ¿sabes qué? Ya te voy a cobrar, pero hay que hacer una ejecutoria y entonces ya se vuelve todo un desastre. También hay que tenerlo en cuenta. Sin duda alguna, y esa es la parte importante, jugando en sinergia, como lo hemos establecido siempre, con abogados que nos compartan esta idea, en donde yo reitero mi punto de vista, abogado en lo suyo, en la especialidad laboral, civil, mercantil, de todo lo que tú has abordado con nuestros diferentes amigos, pero el contador conoce de ello, pero no debe elaborar ni contratos, ni de hacer observaciones de cómo cae el supuesto jurídico. Ya lo dijiste, ¿qué tipo de contrato hay? Podemos compartir, porque también lo hemos escuchado, no se preocupe, señor empresario, nos vamos a la pelea, ¿no? Yo le digo al empresario, ¿y cuánto te va a costar? Abogado, ¿es seguro ganar? Bueno, así como seguro, ¿no? Pero vamos a echarle ganas, ¿no? Otro día en privado te cuento lo que es echarle ganas. Pero sí, porque creo que estamos en un programa para niños, otro día que estemos en de adultos te cuento cuál es el de echarle ganas. Pero esa es la parte interesante. ¿Cuáles son las consecuencias y cuál sería, reitero, mi capacidad de pago o mi capacidad de endeudamiento? No es negativo tener líneas de crédito o tarjetas de crédito, no es negativo. Es más, es sugerido, perdón. ¿Cómo revisar? Acaba de decir, ¿cómo endeudarnos? ¿Con base en qué? Es decir, ¿cómo saber que tenemos un endeudamiento todavía sano? ¿Cómo saber ese indicador en las empresas? Justamente es haciendo énfasis en los indicadores financieros que antes conocíamos como razones financieras, es cómo está mi rotación de cartera, cómo está mi rotación de flujo de efectivo, para saber mi capacidad de endeudamiento. ¿Cómo podemos establecerlo? ¿Cuándo puedo convertir en efectivo
lo más complejo que son los inventarios, ¿no? La famosa prueba del ácido. Activo a corto plazo menos pasivo a corto plazo, ese sería mi capital de trabajo neto. Entonces, ¿cada cuándo voy, lo que decíamos hace unos minutos, Antonio, cada cuándo va a rotar o cada cuándo voy a renovar mi cartera, cada cuándo voy a cobrar? En días, y cada cuándo tengo que pagar. Y si tengo inversiones, y esas inversiones si las puedo disponer o no. No es capacidad de pago, y creo que aquí es bien importante, no es capacidad de pago el tener una tarjeta de crédito, porque así la consideramos. Es que tengo una tarjeta de crédito, y cuando analizamos eso, que es como capacidad de pago, sería pensar que tenemos un ingreso adicional. Como lo debemos analizar es, ok, puedo disponer, y si me lo permites hacer esa consideración, puedo disponer del IVA durante un plazo, pero lo tengo que pagar en tal momento, y entonces hago finanzas para poder jinetear dinero que no es mío. No, lo que hablábamos hace no mucho puede llevarte retenciones. Por ejemplo, la retención es algo que no te pertenece, se lo retienes al trabajador, le retienes a un tercero tal vez por algún tipo de prestación de servicios profesionales. Retuviste todo ese dinero, retuviste la parte o te trasladaron, te dieron a ti un impuesto al valor agregado que no te pertenece. ¿Qué vas a hacer por lo menos en un periodo que a lo mejor sea cerrando un mes, 17 días por lo menos que tienes, ¿no? ¿Qué vas a hacer con ese dinero? ¿Vas a crear más dinero? ¿Lo vas a dejar estático? ¿Qué vas a hacer? Recordemos que ese dinero ni tan siquiera es tuyo, pero sin embargo lo tienes. Puedes ocuparlo, puedes financiarte tal vez de manera sana, ¿no? Para después regresarlo y bueno, pagar las contribuciones. Creo que no habría ningún problema. Aquí es el problema, y lo hemos mencionado muchas de las veces en estos programas, el empresario olvida que el IVA no es de él, ¿no? Entonces, el precio, lo que está en el banco, él piensa que todo ese dinero le pertenece. Ese es un gran problema. ¿Qué me dirías al respecto? Fíjate que es una pregunta recurrente y la voy a concatenar con otra. Decimos, el gremio contable, al empresario no le interesan los estados financieros. No les entiende. Y entonces hago el cuestionamiento. ¿Nosotros le entendemos? Como para decirle en palabras coloquiales a nivel rancho, como digo yo, porque me dicen, no les entiende. Bueno, sentémonos tú y yo técnicamente. Dime qué son propiedades, planta y equipo. No existe. Para mí es activo fijo. Ya empezamos con disyuntivas. Pero si el empresario es tan simple, ¿no, Antonio? Que nos dice, ¿qué es activo? Si yo le digo, es todo aquello que te genera ingresos, los ojitos le brillan. Pero si le digo, lo que nos enseñaron hace 900 años, bienes, valores y derechos propiedad de la empresa, dice, puta, sí, pero ¿y luego dónde leo? ¿Dónde cae el dinero, no? Ah, bueno, ahí sí ya no me exija tanto. En consecuencia, nuestro diálogo es cómo transmitirle de manera congruente al empresario la utilidad de lo que tenemos. ¿Para qué la empresa? Para generar dinero. Para generar dinero. Creo que también se nos olvida, Antonio, no sé si estás de acuerdo conmigo, que el primer compromiso que tiene la empresa de deuda es con los socios. El objetivo es el lucro. El objetivo es de lucro a lo que nos dediquemos. Claro, maestro, y aquí que me perdone tal vez los pensamientos de otra forma, pero el primero que se tiene que pagar también es el accionista. Es quien puso el dinero, el billete, ¿no? Porque al final, imagínate, yo tengo 10 pesos en mi bolsa y me dice alguien, oye, si juntamos lo que nos traemos en las bolsas, juntamos 50 pesos y compramos algo y lo vamos a vender en 100, yo te voy a regresar 60 pesos. Dices, ok, ¿no? Me suena interesante, pero ¿qué pasa cuando ponemos 50 pesos y de repente dices, oye, están mis 50, aquí están en esta nueva bolsa, pero no los puedes recoger? ¿Hasta cuándo los puedo recoger? Déjame que generen, ¿no? Y pasa un año y pasan 2 y pasan 3 y no han generado. O sea, ¿y qué sientes? Pues entonces mejor no hubiera puesto mis 50 pesos, me los hubiera gastado, ¿no? Ahí está una de las respuestas así de simples, ¿no? Y muchas veces yo pongo en consideración, Antonio, cuando le digo a los colegas, ¿eres casado? Sí. Ah, pues hazte cuenta que le tienes que dar resultados a tu mujer. A ver, dile que no hay. Es correcto. Entonces, ¿para qué estás trabajando? Si no hay dinero, ¿para qué trabajas? Es que ya pedí prestado del aguinaldo, pedí prestado del fondo de ahorro. ¿Y cuándo vas a salir de la deuda? Consecuencia, a lo mejor es, hablo yo de eso, en la junta de consejo, ¿quién es? Nuestra esposa y nosotros, ¿no? Oye, ¿tenemos para comprar esto? ¿Tenemos para viajar? Tenemos para N cosas, y a veces lo vemos como, es que si no, N razones. Mi primo, mi hermana,
la sociedad, ¿qué va a decir? Bueno, pues técnicamente como financiero diría, pues que digan misa, pero que no vengan a verme que estoy comprometido pidiéndoles prestado todo el tiempo y que no tengo con qué pagar. Capital promedio ponderado, que lo aprendimos también en la licenciatura, mi estimado Antonio, es, recordemos, ¿cómo está el capital promedio ponderado para yo poderle garantizar en cuántos años de manera estimada le devuelvo, mucha atención, le devuelvo su capital a valor presente al empresario? Oye, invertí 100,000 pesos y decimos así de simples, ¿no? No te preocupes, en 5 años 20,000 pesos por año. Sí, pero esos 100,000 pesos que los 20,000 que me vas dando, puedo adquirir menos de cuando yo aporte ese dinero. Las normas de información financiera, reitero, y las reglas financieras es, todo lo tienes que traer a valor presente. Ahora bien, dime cuáles son mis utilidades por acción. Bueno, pues hago una proyección y tomamos decisiones. A lo mejor este año ya se generó la utilidad, viene liquidez, pero vamos a reinvertir las utilidades para poder devolverte el dinero. El ejemplo que más también creo ágil, mi estimado Antonio, es ¿cuánto invertimos cada uno de nosotros los contadores? ¿Cuánto invertimos en nuestra educación? Incluyendo antro, ropa y todo lo que quieras. O sea, ¿cuál fue el flujo efectivo que nos salió de la cartera para poder terminar nuestra licenciatura? Soy el principal socio. ¿En cuántos años voy a recuperar esa inversión? Nada más la inversión. A valor presente. A partir de que la recupere, Antonio, si estás de acuerdo conmigo, a partir de ahí empiezo a generar utilidades. Mientras no genero nada. Entonces, hay empresas que invirtieron X cantidad de dinero y sí han pagado dividendos, pero cuando lo equiparas con lo que invirtió el socio, el accionista, no le ha regresado ni el 10%. La pregunta tácita, ¿y entonces por qué el accionista sigue ahí? Y ese es el objeto que viene la autoridad a decir, a ver, espera. Si no estás generando flujo, no estás haciendo nada, ¿cómo es posible que vivas bien y aparte prestes dinero, no? Hay algo que no me cuadra. Pues haz de cuenta que es tu suegra, hermano, o tu mujer. A ver, espérame tantito. ¿Cómo que no tienes trabajo y traes tenis nuevos? Claro, ¿quién pompo? Dirían Sí, por ahí. Sí, y puede haber un socio que te diga desinteresadamente, yo aporto capital. Perfecto, pero dime de dónde vino esa sociedad. O sea, no está prohibido que alguien te financie, ¿no? Que te dé dinero. ¿Pero a cambio de qué? ¿De amor? No es cierto. O sea, bueno, excepto en las novelas, ¿no? Bueno, no sé, hoy en día hay otros métodos que se pusieron de moda por ahí con los sugar no sé qué y las mommy no sé qué, bueno, ya es otra cosa. Por aquí vamos a las menciones de las redes sociales. Aquí nuestro maestro también, Vicente Ortiz Justiz, le manda saludos, dice un gran saludo a mi entrañable amigo José Luis Arroyo. Vicente, un hermano, pero que andabas por ahí enfermito, un abrazo y unos tequilas después, mi querido Vicente. Por aquí William Gutiérrez dice muy buenas noches, contadores, nos manda saludos, dice las NIF son el poder. Gabriela Luz, buenas noches, con gusto está aquí con nosotros en Noches de Census. Y bueno, también que nos comenten ellos qué es lo que piensan de la charla que llevamos en este momento en la parte de trascendencia de administración del capital del trabajo, aquí con el maestro José Luis Arroyo Amador. Y bien, pues siguiendo con el tema, maestro, ¿qué otras cosas tiene que tomar en cuenta el contador en esta administración del capital? Creo que es relevante también, retomando la pregunta, ¿en qué momento yo le doy a conocer o cómo le doy a conocer al empresario de lo que hacía referencia, que el IVA no es de la empresa, que es una forma de financiarse y del por qué hacer dinero con el negocio de la empresa sin que el empresario tenga que preocuparse de dónde va a llegar? Porque como la cobranza es ineficiente tal vez, a él le llega un dinero y dice, pues respiro. Lamentablemente, en algunos casos también no se le dan a conocer las consecuencias del mal uso del dinero. Y ahí es donde estriba la importancia, desde mi punto de vista, del flujo de efectivo, del decirle, mira, aquí están los ingresos reales, aquí están los gastos reales, pero en las salidas del dinero, considerar siempre como uno de los puntos relevantes, obviamente, la nómina y las contribuciones. Pero un renglón muy bonito que van a ver ellos, programación de dividendos.
¿Cómo voy a programar dividendos? Pues cuando sepamos cómo generar esos recursos, hay maneras, Antonio, desde el punto de vista financiero, que también puedes generar recursos para salir avante con el impacto de no pagar impuesto de manera automática. Pero muchas veces lo entorpecemos como cuando generamos deja buscar una palabra decente, por una mala decisión, que solicitamos primero el CFDI para que, ¿cómo dicen? Para que provisione tu pago. Claro. ¿De dónde surge esa idea? Digo, a nosotros, reitero, a los empresarios y demás, el CFDI es una consecuencia para comprobaciones fiscales, pero para operación financiera no lo es. ¿Por qué me pides un CFDI? Porque tengo que meterlo al programa para que se programe tu pago. Espérame tantito. Busca la alternativa, porque si a mí me pides ese CFDI, me generas el impuesto automáticamente. Claro. Y cuando la cobranza viene en 3 meses, me descapitalizas el efectivo. Entonces, empresario dice, pues ya que cobré lo poquito de IVA, pues de ahí que surja, ¿no? De ahí págale. Esperemos que no nos pase nada. Decías hace unos minutos, y la experiencia que tenemos de un cliente apenas visto ayer o antier, ¿no? Que decía, es que es increíble que por un error de la persona que dejé a cargo de las finanzas en mi negocio, llegaron multas desde 2015, las guardó y nunca me las entregó. Y si yo llego, porque me llega un requerimiento a revisar, me doy cuenta que efectivamente hay esto, se va, veo con mi contador cuál era la consecuencia, y fíjate bien lo que expresó este señor. Y lamentablemente yo me acerco a la autoridad para decirle, aquí estoy, sí, soy responsable de esto, dime de buena fe, ¿cómo le hacemos para pagarte en módicas mensualidades, no? Él iba por 3 multas. Me dijeron, aquí está tu relación real, son 20 multas. Entonces, la realidad que dijo esta persona, así no puedo jugar y mejor voy a ver dónde me fugo, a qué islas me voy, pero yo no les pago nada. Oye, pero ¿y tu negocio? No me interesa, dice, pero no voy a pagar algo por un error de un tercero. Flujo de efectivo. A ver, el negocio te deja, el negocio y esto, lo quisimos ver por el lado del flujo de efectivo. Y sí, nos dijo, miren, por el momento no quiero saber nada de nadie, porque lamentablemente ya me dijeron que si me puedo ir a una defensa, un tipo de defensa fiscal, es probable que no progrese por las fechas de vencimiento, ¿no? Que es otra función, reitero, el contador no debe jugar en esas aristas. A ver, no, y déjame, te digo, ahorita estaba viendo una nota que dice, asesta SAT golpe a contribuyentes, la probabilidad de ganarle un juicio fiscal al SAT es baja, pues triunfa un 80% de los recursos de revocación y hasta un 70% de los juicios. O sea, cada vez va disminuyendo esta parte. No, y dijiste algo, creo que es la palabra trascendental. Lo he escuchado de colegas que les digo, miren, o cuando me toca dar temas de derecho fiscal y demás, digo, no lo hagan ustedes, queridos colegas. Y ha habido que me dicen, claro que sí, el recurso de revocación al menos yo tengo que estar ahí. Y digo, oye, ¿y sabes hacerlo? Por supuesto, lo he hecho 20 veces. Y sabes que le pusiste el pie al abogado porque ya hay pautas que no se jugaron estratégicamente. A mí me vale, yo lo meto. Bueno, la siguiente pregunta, flujo de efectivo. ¿Los contadores cobramos por ese servicio? ¿O va implícito también en mis servicios? Honorarios. Sí, no se hizo la delimitación de hasta dónde abarco, ¿no? Y parte importante ahí, Antonio, ¿somos responsables cuando intervenimos en ello legalmente? Sí, por supuesto. Por supuesto. ¿Y cuántos colegas crees que lo evalúen porque dicen, no pasa nada? Pues total, él me dijo, él es mi jefe, él se arreglará. Ahí empezamos con esas disyuntivas, ¿no? Sí, ya tan solo de la firma de estados financieros, ya estás poniéndote. Ya tienes un compromiso profesional. Y en consecuencia, ¿cuál es la solución o la sugerencia? Es justamente tener la información financiera actualizada, al día, que te permita ver una realidad y en base a eso proceder al análisis financiero. Desde mi punto de vista, Antonio, hay un área encargada de la contabilidad, depende del tamaño de la operación, y otra área encargada del análisis e interpretación de estados financieros. Si yo me comprometo a ambas tareas es porque cuento con un equipo de trabajo sólido que me permita hacer. Claro,
probablemente, perdón, el reto sea, oye, no tenemos la experiencia, pues hay que empezarlo a hacer. Y si no, hacer sinergia de trabajo con la gente especializada en esta materia. Ayer hacía referencia también con una persona que estuvo como ejecutivo, como funcionario bancario hace muchos años, que hoy se dedica a dar asesoría para obtener créditos. Y me decía, es que sabes que no se puede hablar con los contadores, no te entienden nada de finanzas. Les pido los estados financieros y me dan cosas que no puedo presentar. Obviamente estamos hablando de términos generales, no indicando que todo el gremio estemos con el mismo concepto, ¿no? Pero tú que has tenido varias opciones de escuchar en los cursos y demás, lamentablemente creo que nos falta invertir tiempo, porque la capacidad instalada, como dije hace rato, de conocimientos ya la tenemos, pero no nos atrevemos a jugar en las otras ligas, ¿no? ¿Qué sucedería, Antonio, si yo le digo al empresario, permíteme trabajar como tu asesor financiero, y si yo te genero liquidez a tu bolsillo después del pago de impuestos, entonces me pagas un porcentaje, no me pagues honorarios. Págame un porcentaje sobre la liquidez. Oye, pero es que también quiero que veas la parte fiscal. No, espérame. Yo me dedico a la parte financiera. ¿Quieres que me dedique a la parte fiscal? Entonces es un cajón B. Y con gusto lo hago, pero es un cajón B. Oye, tengo todo esto. No. Traigo al equipo de trabajo y cada tarea es diferente, porque también es cierto que el tiempo de desgaste es porque a veces el empresario dice, usted debe de hacer todo, porque así viene trabajando la idea en general con quien ha contratado. Creo que es otra arista que debemos de desvirtuar ante el empresario. Digo, si tengo un abogado laboralista, un penalista, un civilista, un fiscalista, ¿por qué tengo un contador que presuntamente para el empresario es todólogo, no? Entonces, creo que esa también es la parte que podemos asociar a generar flujo de efectivo para poder tener liquidez suficiente para revertir nuestro premio, que dijiste bien, de inversión, después de haber pagado las deudas. A todos. Claro. Y si no, déjame llegar a un extremo. ¿Qué pasaría si financieramente, desde el punto de vista de flujo de efectivo, estoy en cero? ¿Es malo o es bueno? Y pues obviamente todo el mundo dice, pues no, está mal. A ver, otra vez a la persona. Si mi sueldo el día de hoy me ha permitido no dar de baja mis servicios, el seguro, gastos médicos mayores, la alimentación, o sea, no he tenido que bajar mi nivel de vida, no he tenido que irme a vivir a otro lado porque no me alcanza para la renta, y probablemente decir, y también mis hijos los sigo manteniendo con el nivel de educación donde está. Si eso me lo permite, la idea, de acuerdo a mi percepción, es estoy excelente. Y, y por otra parte no tienes deuda tampoco. Exactamente. ¿Qué hice? A lo mejor, pues ¿sabes qué? Lo siento mucho, pero de acuerdo a las perspectivas, 2 años no vamos de vacaciones. Tenemos que cancelar el Netflix, no, oye, no es posible. Flujo de efectivo. Porque a lo mejor me voy a sentar a ver una serie de drama y luego el drama va a ser de la vida real. Claro. ¿No? Sí, es que de veras son toma de decisiones. Yo sé que a veces dicen, tú lo sabes perfecto, tú eres una persona estudiosa que se compromete con lo que hace, y la gente a veces te dice, no hay tiempo. Bueno, pues es inversión de tiempo, es inversión de rendimiento. Dijiste algo muy importante y es eso. De que tal vez alguien te diga, oye Antonio, ¿tienes dinero? Yo lo sé porque pues tú me lo compartiste. ¿Qué te parece si inviertes conmigo y te pago el 15% anual? Porque pues el banco me cobra el 19, el 20 o el 25, no lo sé. Y tú volteas a ver tus estados financieros y dices, oye, pues me estás dando el 3% con toda la tarea desgastante del pago de impuestos y etcétera, ¿no? Si te gusta la adrenalina y el sufrimiento, está bien. Pero dirías, ok, mejor invierto acá, sin mayor tendencia que dejar el dinero trabajando, y me dedico a lo que sí me gusta, que tal vez también me va a generar ingresos, pero no estoy todo el tiempo aquí donde no tengo rendimiento. Porque claro. Imagínate que tú me dieras ahí la oportunidad de trabajar en tu administrador y te dijera, señor, nada más que creo, ahora necesitamos otros 50,000, y ahora necesitamos otros 60, y ahora necesitamos...
pero estamos vendiendo mucho, no se preocupe, ya pronto vamos a cobrar. O sea, pues, no, o tienes, como dijiste, una sugar mami ahí de mucha lana, o el tesoro de Moctezuma escondido, ¿no? ¿De dónde Sí, sale? no, y de ilusiones no vive la gente. Bueno, las novias un rato, ya después te dejan, obviamente. Por aquí, Sí, vamos a los saludos de las redes sociales. Amalio Alejo nos dice, buenas noches, saludos desde, tú ya sabes de dónde. Dice, muy oportuna la información en el ámbito de las sociedades, desde el rancho de allá donde se va a ir el que sale en las mañanas, según él. Por aquí, William Gutiérrez nos dice, no tengo palabras suficientes para comentar lo atinado de los comentarios del contador José Luis. No nos damos el suficiente tiempo para detenernos, analizar e interpretar la información del negocio. No, y mucho menos con una contabilidad que solo contempla lo fiscal y se quedan fuera tantos datos como por ejemplo en la parte del efectivo. Rosy Olan dice, hazles entender que el IVA no es de ellos, ¿no? Es complejo. Por aquí William también dice, con todo Antonio, se necesitan esas clases de matemáticas financieras en Census Capacitación. Claro, claro, de hecho vamos a tener ese segmento en el análisis e interpretación de estados financieros en uno de los últimos módulos del diplomado de impuestos, pero algo que dijo bien preciso el maestro José Luis Arroyo, y es real, cuando ponemos capacitación del área financiera, de esta área de hacer negocios, no se llenan los cupos, ¿no? La gente no le interesa ver este tipo de temas. Todo el mundo dice que sí, pero a la hora de estudiarle les parece aburrido y no les parece que lo van a utilizar afuera, no le ven grado de utilidad, le ven grado como de romanticismo, qué sé yo, y dicen, no, muchas gracias, ¿no? Mejor tomo el régimen de confianza, el nuevo régimen de confianza, ¿no? Que todavía no existe, pero ya lo están promoviendo. Entonces, bueno, pues bajo esa textura, mi estimado William, lo vamos a, ya está, ¿no? Hay una parte y también vamos a invitar aquí a mi estimado José Luis Arroyo con una ponencia que ya estamos platicando hace rato. Y también para que nos regale un escrito en la revista Sentido Empresarial, ojalá y pueda con un escrito dejarnos, por favor, maestro Arroyo, por ahí, de esto que estamos hablando, tal vez sea bueno plasmarlo, la trascendencia en la administración de capital de trabajo, sería bueno que nos regalara un artículo de esto, lo esperamos para la próxima revista que sale prácticamente ya en septiembre. Por aquí dice Lucas Díaz, buenas noches, contador Anda y Amador, tengo una duda, si una empresa tiene dinero en la cuenta bancaria para emergencias leves, ¿ese dinero se cuenta para efectos de generar un flujo efectivo en lo futuro? por supuesto, fíjate que a eso le llamamos fondo de contingencia. Otra vez, en la parte de tesorería, que yo estuve trabajando en un corporativo muy importante algunos años, hacíamos eso por instrucciones superiores y luego se te queda como educación. Y también estoy a cargo del área de planeación financiera, donde puedo vertir la opinión de lo que es esto. Déjame responderle primero a quien nos compartió. ¿Y cómo los convences? Cuando tú estés convencido de lo que vas a decir de lo del IVA. Pero si le decimos, es que te va a pegar el SAT, es que esto te dice, pues que venga. Aquí tengo a mi compadre, esa es otra teoría. Mi compadre me dijo que Juan Pedro, ¿no? Pero enséñale que Juan Pedro lo sacrificaron en la piedra del dolor y lo mandaron al rancho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Nosotros tener la capacidad de explicación de la parte financiera, del pro y del contra de esto. Ahora bien, este fondo de contingencia, inclusive para nosotros como familia, es obligatorio. Si lo habláramos en finanzas personales, que también el día que quieras podemos compartir algo a la gente, en finanzas personales, si tú no tienes un fondo de contingencia equivalente a 6 meses al menos tu salario y por alguna razón sufres algún accidente o te quedas sin trabajo, pues de manera inmediata vas a sufrir las consecuencias. Pero si tienes ese fondo de contingencia, entre comillas, tu red de salvación, vas a poder respirar y ver las cosas diferentes. La pregunta y la respuesta, todo dinero que tengas disponible o sobrante, si lo quieres ver así, diario, lo tienes que invertir diario. No tienes que dejar saldos en la cuenta de bancos. Claro. Lo tienes que invertir diario. No seas payaso, José Luis, pues es que nos dan un peso de rendimiento y si lo dejas, ¿cuánto te deja? Nada. ¿Y cuánto le das al señor de la basura? 5 pesos, pues ya tienes con 5 días de inversión y vas haciendo algo importante. Vas haciendo historia y credibilidad ante las instituciones bancarias.
Pues nada más déjame y te digo, por ejemplo, los que fuman alrededor de 14,000 pesos al año, son entre promedio 14 a 18,000 pesos al año, lo que podrían tener de rendimientos. Ahora sí le ponemos una tasa, a lo mejor, no sé, en estas aplicaciones nuevas que ya puedes tú subir inversiones, inclusive comprar acciones, dependiendo, pero estamos hablando a lo mejor de un rendimiento del 10%, alrededor 9%, estaremos hablando de 1,400 pesos en el caso de 14,000, ya tienes 5,400, comparado con la inflación que está ahorita, no sé, 6,5, ya estamos llegando a las 7, ¿verdad? Por ahí, bueno, pues habrás perdido nada más, o habrás ganado más bien una tasa de 3%. Ese es un ejemplo, digo, absurdo y bruto ahí, pero sin embargo, es un gran ejemplo de aquello que está comentando el contador, ¿no? Pues tenemos que cuidar esa parte, dinero que tenemos en la bolsa, bueno, dinero que tiene que ser invertido, porque si no es invertido, pues pierde valor. Y algo importantísimo que acabas de comentar, fíjate bien, esta persona que fuma generalmente también lo saca a crédito. Entonces, el costo que se eleva más lo que pierde comparado con la inflación, usted dice, nada más gasté 43,000. Cuando le haces ese análisis, se va a cerca de 100,000 pesos el efecto de flujo de efectivo y te dicen, no es cierto. En fin, ahora bien, eso que acabas de decir, que el dinero que tengamos, sí, hay que llevarlo a la inversión, cuidar las posibilidades del conocimiento del mercado, porque aquellos que te digan que ninguna inversión tiene riesgo, te están viendo la cara de novato. Es así de simple. Que vas a obtener rendimientos enormes de manera inmediata, tampoco es correcto. La máxima financiera que debemos entender que esa es real, a mayor riesgo, mayor ganancia. Entonces tienes que hacer análisis de riesgo. ¿En dónde estás ubicado? Y regreso al concepto de la red. ¿Qué riesgo puedo tomar para que si me caigo no me mate? Financieramente hablando, ¿no? Bueno, y pues quién sabe si te golpea también en casa tu látigo, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Porque ¿qué es lo primero que hacemos como empresarios? Dejemos de pagar al fisco, luego dejamos de pagar la nómina y luego a ver de dónde sale. Entre más cabes ahora sí que el hoyo negro de las finanzas, menor credibilidad tienes. Algo importante que decíamos hace unos minutos que me quedé con esa idea. Si tú haces indebido uso del dinero, como quiera que sea, vas a estar notificado en buró de crédito. Y esto no te va a generar ninguna credibilidad, aunque sea por un peso que hayas quedado a deber. Y luego dices, ¿y por qué nadie me presta? Bueno, haz inversiones, haz historia, haz historia crediticia. Usa la tarjeta de crédito, si es que la tienes, pero vuélvete un totalero para que justamente cualquier deuda que tengas en tu buró de crédito digan, este tiene credibilidad. No es malo pedir prestado, al contrario. Yo creo, ayer también lo comentaba con un empresario, si pides prestado e inviertes ese dinero y el que tú tenías también lo tienes invertido y te alcanza para pagar el préstamo y te quedas con el rendimiento, sabes hacer finanzas. Claro, por supuesto. No hay nada mejor que invertir dinero que no te pertenece. Es que el dinero, ¿estás de acuerdo? El dinero se hace con dinero ajeno. Correcto. No con dinero propio. Entonces, estoy teniendo ingresos, eso me da credibilidad ante un tercero, Antonio, para que me preste dinero. En este caso voy a pensar en un banco. Pues mando inversión sólida, ya lo dijiste tú, analizo el rendimiento con respecto a la inflación si me conviene y a lo mejor me voy a una inversión de largo plazo. El banco va a decir, ¿con qué me garantizas? Ah, pues mira, aquí tengo el dinero. Ok, préstamelo, capital de trabajo probablemente o algún otro medio y lo pones a trabajar. Para eso tienen los activos. Los activos son aquello que genera ingreso. Correcto. Lo pones a trabajar, ¿derivado de qué? Pues de tus ventas, de tu operación. Y ya que lo pagaste, entonces te quedas también con el rendimiento de lo que te haya permitido ello. Y no gastaste tu dinero. No, lo hiciste con algo más, con el de alguien más. Y quizá vuelvo a lo misma. Es que, ¿sabes qué? A lo mejor digo, pensando que tú hiciéramos el plan y de repente decimos, nada más que, ¿sabes qué? A partir de hoy no puedes tomar tu café aquel sofisticado que te gusta, ¿no? A partir de hoy, porque así me lo daba mi hermosísima madre cuando éramos niños, pues aquí está tu café legal, cabrón, y tu bolillo. Ya no puedes ir por tu café a esa tienda donde te preguntan tu nombre y te lo ponen bonito y 25, y 50 pesos el pan, ¿no?
No, como 80, de hecho, como 80. Ok, pero igual dices, oye, es que yo no soy, pon la palabra que quieras, cada uno de los que escuchan, no soy tan humilde, vamos a ponerlo, como para preparar un bolillo con mantequilla y azúcar, no jodas, que eso ya, ¿tienes para pagar el de 80? Sí, sí tengo. Oye, y si inviertes los 80 y te dejas 5 pesos, y oye, pero tengo que comer bolillos, sí. ¿Qué prefieres? ¿Pagar los 80 y después no tener ni para pagar y tener que comer bolillo a fuerza, pero ya sin mantequilla? Sí, no, no está tan padre. O No está tan padre. lo que te voy a comentar, me lo dijo un socio de negocios joven en su momento, autodidacta, hoy ya se metió a estudiar inclusive a la universidad, pero ese amigo lo conocí dando un curso también de fiscal. Hablaba yo de los temas de Kiyosaki en aquel momento dado y se acercó, me regaló un disco con todos los libros de Kiyosaki en electrónico. Robert. Entonces, me invita a una sociedad X y lo único que hacíamos, o él también como accionista mayoritario, fíjate lo que hacía, nos citaba a junta los domingos únicamente para ver videos de finanzas, de superación personal y hacer un consenso de lo que decía. Él era autodidacta, no era contador, pero te hacía hacer estados financieros, las actas. Él no le podía hacer la cara de novato, pero él invertía su tiempo en las noches con ello. La parte importante me dijo, mira, yo tengo 32 años, creo que era el tiempo. Si yo me quiero retirar de trabajar como buen obrero a los 50 años, pero quiero un nivel de vida de ese tamaño. Calculando, si yo trabajo para una empresa, como normalmente lo hacemos todos, dice, yo necesitaría trabajar para tener ese ingreso disponible hasta los 85 años. Uy. Así te lo ponía muy, muy ágil, tranquilamente. Y te dijo, ahora bien, si yo invierto y genero esto a partir de tal tiempo, a los 50 me voy a retirar, dejando trabajar mis inversiones para que me generen suficiente dinero para vivir mi estilo de vida y dedicarme a lo que yo quiera hacer, pero generando más dinero. Y dices, ay, hijo de la economía. Pues sí, eso es invertir. Porque nosotros, Antonio, los que estamos acá y todos los colegas, ¿a qué año nos podemos retirar sin preocuparnos por el flujo de efectivo? Y lo peor, decía mi papá, ¿no? Y si algo sucede, me quedo, Antonio, ¿quién nos va a mantener? Entonces, complicado lo que dices y muy, muy, muy profundo. Yo creo que muy pocas personas se ponen a pensar ese tipo de situaciones de cuando yo ya no quiero estar, no quiero o ya no voy a poder, ¿eh? Hay otras de, ¿sabes qué? Inclusive detectas, digo, siendo extremistas, ¿no? Puede ser que te detectes algo a los 30 años que sabes que con base en ello, en algún momento en la vida ya más grande vas a tener serios problemas, a lo mejor, no sé, articulaciones, qué sé yo, porque sabes que todo va hacia allá, ¿no? A veces el hecho de saber algunas otras cosas también no está tan padre porque te da ansiedad pensar en el futuro, ¿no? Te da ansiedad y entonces empiezas a hacer ecuaciones y ya no puedes dormir de repente y te despiertas en las noches y dices, bueno, ¿y qué va a hacer, no? También hay que acallar esa mente que luego, esa mente enferma que puede salir por ahí, ¿no? Pero fíjate que para ello también es bien importante, ¿no? Suponiendo, porque nadie está exento, que sucediera. Haciéndolo. Mira, hay una materia que siempre se habla de perspectiva económica, por ejemplo, ¿no? Haz tus escenarios, haz el escenario AA, el escenario AB, el escenario BB y el escenario B-C, ¿no? Entonces, en ellos vas partiendo desde la perspectiva, diferentes rutas o diferentes escenarios con base en lo que vaya sucediendo. O sea, en los sucesos vas a determinar si a qué escenario vas a ir a parar. Con base en ello, seguramente vas a tener un rango de seguridad de lo que va a pasar al futuro. No quiere decir que sea que seas mago y que tengas la bola de cristal. Sin embargo, esta materia sí te apoya mucho a saber qué puede pasar en el futuro. Sí, pues mira, en evaluación de proyectos de inversión, lo que se estudia es justamente, hay una fórmula específica donde tienes las variables, obviamente algunas de ellas pues son incontrolables, pero te dicen escenario óptimo, escenario esperado o el normal que le llaman, y el escenario pésimo. Ponte los tres.
Y la fórmula matemática que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial te da una pauta como para que tú establezcas el tiempo promedio de éxito de eso o no. Correcto. Entonces, eso también es bien importante lo que acabas de mencionar y que yo siempre hago referencia. Cuando hables con un empresario o tú mismo, tienes que estructurar esos 3 escenarios. Porque si nos vamos por es que tiene que ser así, y si algo falla... No, hay frustración. No, hay frustración. Hay gente que no aguanta eso. Hay frustración y he visto gente que hasta se cuelga, literal, ya vámonos, ¿no? Es que ese es el punto, ¿no? Tratando de solucionar algo, y creo que es referente a esto, cuando no comprendemos cómo son las finanzas, simplemente, si a mí me encanta, por decirlo así, el baile, y no entiendo que si no dejo de ir a bailar no puedo pagar mi deuda, pues es probable que ya después no pueda ni bailar, ¿no? Porque la preocupación y la deuda no me van a dejar. Entonces, es correcto. Una vez más en lo que decías, tengo que invertir para pensar que voy a fortalecerlo así, si me lo permites. A pesar de estar enfermo y a pesar de tener que pagar medicinas, yo voy a generar dinero para pagar eso y seguirme divirtiendo en mi capacidad. Correcto. Y yo creo que también reflejando esto, algo que yo he visto, no lo sé, o que pienso, si no haces algo que te guste, difícilmente te va a llegar el dinero. Tienes que disfrutar de lo que haces, tienes que apasionarte en lo que haces. Digo, como una experiencia, pues yo a mis 16, 17 años tuve que decidir entre quedarme entrenando con la selección olímpica o venirme a estudiar. Pues el hambre me dijo, tienes que estudiar, no te puedes quedar allá. Pero si yo me hubiera quedado allá, hubiera sido el enano más feliz jugando todo el tiempo, ¿no? Porque yo decía, soy capaz de jugar si no me pagan. Nada más que para poder jugar tenía que comer y no había para comer. Entonces, sí, afortunadamente ubicas la disposición también que tengas en desarrollo de la vida, ubicas algo que te apasiona hacer, que disfrutas hacer. Hay gente, espero que nadie se ofenda, pero que luego escribe, ¿no? Cansado pero satisfecho. A ver, ¿lo estás disfrutando o lo estás sufriendo? Pues Sí, sí, correcto. cuando te vas a bailar o al antro, bailas 10 horas y nunca dices cansado pero satisfecho. No, pues no queda claro. Hasta te despiertas y dices, ¿con quién seguimos? Entonces, creo que es algo similar y retomando esto, entonces, si yo estoy convencido de lo que le puedo compartir al empresario, tengo que hablar en su lenguaje. Claro. Tengo que hablar en su lenguaje. Somos muy técnicos también a veces los contadores, pero ese tecnicismo nos complica porque hemos estado, te ha tocado quizá, que estamos 3 o 4 contadores en una mesa ante un empresario y los 4 tenemos opiniones diferentes. O hablamos demasiado técnico también y entonces empezamos a hablar un lenguaje entre nosotros y jugar un juego que pues el empresario se cae, ¿ya acabaron o le van a seguir, no? Y yo estoy aquí, maestros, o sea, sí, a mí hablan en español, ¿no? Digo, a mí me pasa, mi estimado José Luis, cuando de repente los ingenieros, ¿no? Que la otra vez escuchaba que un backer y ¿qué se llama el otro, Elvio? Un front, ¿no? Un backer y un front. Le dije, bueno, ¿y para todo esto qué es uno? Uno es que que programa, el que hace funcionar las cosas, y el otro es el que lo diseña o intenta atacar al otro para ver las fallas de la programación. Digo, tan fácil que era explicarme eso, pero si ustedes se montan en la mesa a hablar de un tema técnico, pues yo no voy a entenderles nada. Mira, es que este es un reto que tenemos que superar. Si entre nosotros, hablando técnicamente, no coincidimos, ahora imagínate, estamos sentados 4 porque, digo, tenemos la ventaja de tener experiencias. Algún día me invitaron a asesorar a una empresa en Minatitlán, me invitó una abogada fiscalista, llega el empresario y me dice, pues mira, aquí está mi contador, aquí está mi administrador, aquí está mi tesorero y aquí está mi auditor, ¿no? Entonces, cuando empezamos a hacer referencias, y compartí algunos escenarios de estos, dijo, a ver, ¿entendieron? Y uno de ellos dijo, pues es que no está hablando técnicamente. Dije, ¿quieres que hablemos técnicamente? Te lo comparto. Me dijo, es que eso para mí no es tecnicismo. Y entonces le dice a los otros 3, ¿ustedes están de acuerdo con uno o con otro? Con ninguno. Dice, puta, 5 y ninguno. Entonces le dije, pues es así como estableciste. Es 2 más 2, ingeniero, multiplicado por 3 nos da 99, ¿no? Me dijo, eso sí lo entendí. ¿Ustedes lo entendieron? No, es que no da. Bueno,
Si no sabemos hablar, como insisto, a un lenguaje, a nivel de rancho. Coloquial, sí, claro. Sí, pero fíjate bien, tú lo sabes perfectamente, que conocemos gente que tiene talleres mecánicos que ganan lo que nosotros no ganamos en 5 años, ¿no? Y que a lo mejor están todos sucios de grasa y demás, y te dicen, a ver, conta, venga para acá, y te trata como se le da la gana, ¿no? Si no le sabes decir en su lenguaje, como quiera que sea, así podríamos decir nosotros, es que es un lenguaje muy ñero, pues en eso es lo que tienes que decir del por qué sí o por qué no. Él nada más dice, perdió, gané, puede o no puede. Y algo que creo que también tiene que ser, Antonio, tenemos que ser muy objetivos. La gente que hace negocios no tiene chance de, mire, venía yo caminando, salió el sol, entonces, no. Sí, Comunicación asertiva. Punto. Y eso creo que también nos falta, concatenado con lo que hace ayer o antier, alguien especialista en desarrollo humano, un buen amigo, abogado laboralista, puso que de acuerdo a la escuela alemana, creo, si tú tienes una junta de 4 horas y no llegas a nada, es que no era necesaria la junta ni saben a qué va. Y es así. Plantéate objetivos. La junta no debe durar, bueno, ¿de qué trata? ¿Quién va a ir? Solo los involucrados. Y ya con soluciones, no a preguntar, ¿no? Y yo creo que implementar un poquito, bueno, a complementar, perdón, un poco de lo que dices, digo, hoy que salí por ahí le preguntaba a alguien, ¿no? ¿Qué plazo le das? Me dice, no, lo que pasa que yo lo que realizo es mandarles esto. Me empezó a contar una historia. Le dije, a ver, vuelvo a repetirte, ¿qué plazo le das? Y la otra persona, no, y me contesta lo mismo. Le va a ver, a los dos, ¿qué plazo le das? ¿A qué se refiere? ¿Qué plazo? 1, 2, 3, 4 días, 2 días, perfecto, gracias. Y me di la vuelta. Tienes que saber qué te están preguntando y responder lo que están preguntando. Porque y lamentablemente también los latinos son con mucho de aventar el choro, ¿no? Por ahí una historia de estos cuates que salen en televisión haciendo negocios, Shark Tank, algo así se llama. Hay uno de ellos que la otra vez compartía de un negocio que hicieron en China y el chino le decía, la ventana, el rollo, el otro nada más con 2, 3 frases, le dijo, oye, ¿por qué no me tradujiste todo? No, es que yo no te puedo traducir tan largo como lo hiciste. La idea principal eran las 3 frases que dije yo. Aquí en China se hacen los negocios cortos, se acabó y vámonos. No tienes por qué realizar tanto choro, ¿no? Entonces, es algo que también por ahí nos da. Y fíjate que en esa parte que compartes a su vez en los grandes corporativos, lo que te preguntan es eso. 2 días. Explíqueme por qué 2 días. Pero explíqueselo a mi ingeniero. A él sí dele todo el detalle. Ya te apruebo. Es lo que quería saber. ¿Puedes o no puedes? Porque salimos con él, pues esperemos que sí, vamos a echarle candela y pues el empresario, el que sí sabe qué quiere, como dijiste hace ya un rato, el que conoce el negocio, no lo engañas, ¿eh? A un sonorense, a un colega mío y a mí, hace una buena cantidad de años, así nos sentó en el escritorio y dijo, a mí no me van a dar la cara de novato, contadores, yo ya sé cuánto gané, cuánto perdí, solo quiero que me digan esto. Si no, se me van. 3 minutos, dijo, 3 minutos si no se van, ¿no? Entonces, pues esa es la parte importante que creo, si también lo consideras prudente, es cómo yo quisiera ser tratado y que a mí me explicaran las cosas. Claro, por supuesto. Si yo voy al médico, como dijiste, oye, doctor, ¿qué tengo? ¿No? A lo mejor te dice, tienes 5 minutos de vida. No seas tan cruel. Bueno, ¿no? Sí, hay que ver también a quién le estás hablando. Fue lo que también les decía, ¿no? Cuidado con esto, lo tienen que utilizar también con sus clientes, pero cuidado cómo abordan a gente. Hay gente que le encanta la parte de hacerle toda la faena, todo el romanticismo y toda esta parte. Primero va la psicología, ¿no? Y hay gente como yo que te dice, ¿cuánto fue? O sea, a mí no me interesa saber si hoy te comiste algo, despertaste o no. Yo estoy, oye, ¿por qué grosero eres? ¿No? Yo cuando hago una entrevista, regularmente hago 2, 3, 4 preguntas. Muchísimas gracias, nosotros te llamamos, vámonos, ¿no? Me dicen, oye, ¿por qué eres grosero? No, ya tuve lo que necesitaba, punto. Él vino a solicitar un empleo y entonces se lo firmamos o no se lo firmamos, ¿no? Así es. Bien, mi estimado maestro José Luis Arroyo, pues hemos llegado al final de este programa.
porque seguimos con otro programa ahorita ya en unos minutos, de hecho nos extendimos un poquito más, mis estimados amigos, ahora sí nos pasamos prácticamente 20 minutos, pero la charla estaba bastante buena aquí con el maestro José Luis Arroyo Amador, con esto que fue trascendencia en la administración del capital de trabajo, el tema, y bueno, estuvimos hablando de todo esto. Si estás viendo esta grabación, pues ojalá y la puedas replicar con tus demás amigos. Y aquí hubo comentarios. Por último, Amalio dice: el empresario necesita conocer su propia empresa, sobre todo en las pymes, ya sea una comercializadora o en el sector transporte. Leticia, ¿qué hacer cuando la mayoría de los clientes ya están muy acostumbrados a pagar fuera de plazo de vencimiento? Actualmente se están bloqueando, pero es un problema por actual decisión. ¿Hay algún libro básico de finanzas que recomiendes, mi estimado? Pues mira, como básico depende del enfoque que haya, pero yo los invitaría a leer al menos libros de educación financiera personal. Digo, no gano nada, pero hay uno que es de Alejandro Saracho, Reconfiguración Financiera, que te puede empezar a dar una pauta y eso lo puedes potencializar a nivel empresarial. Otro que te puedo recomendar, nada más que, como les digo, a veces no se vale el llanto, guardando todo el análisis, es El cuadrante de flujo efectivo de Robert T. Kiyosaki. Ya si lo quieres ver técnicamente, pues cualquier libro de administración financiera que estudiamos nosotros, pero creo que lo primero es comprenderlo en la práctica de aplicación, ¿no? Claro. Por aquí, William dice: es una verdad, a veces hablamos más para convencernos que ante otro no somos menos, pero el objetivo no es ni aparentar ni presumir, es transmitir información de forma clara y punto. Pues bien, mis estimados amigos, muchas gracias por estar en este programa de Noches de Census. Gracias, maestro, gracias, me gustaría quedarme un rato más, pero entramos al otro programa que está prácticamente ya a 2 minutos. Y bien, pues esperamos también que nos sigan viendo. Vamos a Rompiendo Paradigmas con el maestro Enrique Corona, con el maestro José Antonio Soto Magaña, con el maestro Martín Rojas Amaya. Vamos a hablar de las noticias de esta semana, del REPSE, de este régimen de confianza, qué tan verdad, qué andan diciendo, ¿no? Y bueno, pues de todo esto que seguramente le impacta al contador y pues a la mayoría de las personas, ¿no? Maestro, muchísimas gracias por haber estado. Ya quedó con un artículo para nosotros aquí en la revista Sentido Empresarial. Por favor, le vamos a mandar un mensajito. Y bien, pues darle seguimiento. Muchísimas gracias. Quedamos con el curso de contabilidad gubernamental. Ya de una vez le informo. De todas formas, le ando mandando mensaje para platicarlo y asentar fechas. ¿Le parece? Claro que sí, Antonio. Pues un placer, como dije, un privilegio compartir con ustedes, muy amables. Saluda al buen Martín y todos los demás de al ratito, ahí en la pornografía pura. Y pues estamos atentos a cualquier otra participación con ustedes, con mucho gusto. Muchísimas gracias, maestro. Nos estamos viendo para la próxima. Hasta pronto, buenas noches a todos. Hasta luego. Vamos.